Y esto es una de las lecciones más importantes que he aprendido, y es, cuando uno cree que el problema es de dinero, no se trata de dinero. Tenía un salario en ese tiempo, más o menos unos 27 millones. Un cargo muy bueno en una empresa muy buena, liderando proyectos grandes, viajando por el mundo, con un lindo apartamento, una linda pareja. Pucha, ya le hizo el chulo a todo lo que necesita en la vida. Y uno creería que con eso ya es tranquilo, ya es feliz, ya seguro todo, ya es libre. Y no. Vivía estresado, vivía preocupado, peleado, en muchos términos. Una de las creencias más limitantes que tenemos los latinos comparados con otros países es que hay que trabajar muy duro para hacer o ganar dinero. Así como decimos, tengo que sudármela, tengo que romperme la espalda. Y en ese momento, cuando lo leí, me di cuenta de algo que no sabía, era que llevaba ya 2 años de vivir de mis inversiones. O sea, 2 años de libertad financiera. Era algo que yo no había planeado, no organizado, sucedió. Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast Entre Éxitos y Desafíos. La primera fue un aprendizaje enorme, realmente aprendí muchísimo. Para mí fue una escuela completamente. En esta segunda temporada el enfoque va a estar 100% en dinero, inversiones y mindset. Por eso hoy me encuentro acá con Dimitri Alejo, doble titulación en los Andes, ingeniero químico, administrador de empresas, un MBA en la Universidad de Michigan. Fuiste líder para Uber en Latinoamérica, muy buen tiempo, y después has migrado ya ahorita a estar en temas relación consciente con el dinero, que es tu proyecto actual. Tuviste una startup academical. Sí. Y has hecho un montón de cosas ahorita, vocero en temas de relación con el dinero, y también pues has estado en portafolio, el tiempo, o sea, una hoja de vida increíble que muchas personas Muchas gracias. no logran tener en lo largo de su vida. Gracias. Bienvenido, Dimitri. Para mí personalmente es un placer tenerte acá. Gracias. También, lo mismo digo. Muy feliz de estar acá y gracias por la invitación. Realmente muy agradecido. La primera vez que te escuché resonó mucho con lo que quiero, con lo que estoy trabajando. Y dije, Dimitri es una persona que quiero tener en el podcast, y sé que las personas de la comunidad que lo van a escuchar o que nos van a escuchar van a aprender mucho. Bienvenido. Mil gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Ronald, en serio. Yo estoy muy feliz de estar aquí en un podcast que tú has trabajado con tanto esmero, con tanto amor, en donde has podido justamente enfocarlo en diversidad de temas, pero cada vez más alrededor del tema de dinero, inversión, mindset. Y pues yo también tengo un honor estar aquí, poder compartir lo que sé y lo que no sé, y adelante con lo que sea. Genial, realmente, como decía aquí al principio, el enfoque de esta segunda temporada va a ser temas que para muchas personas y para mí puntualmente son muy importantes. Dinero, relación con el dinero, y como tu propio proyecto lo dice, una relación consciente con el dinero que he venido trabajando un muy buen tiempo, que digo, siempre hay algo más que aprender y mejorar en ese tema. Cuéntanos un poquito más, ¿quién es Dimitri Alejo, más allá de esta hoja de vida tan espectacular que tienes, y cómo fue que Dimitri Alejo pasó de ser un líder, un fundador de startups, a decir, voy a trabajar en los temas de mindset y relación consciente con el dinero, que son los temas en los que más estás enfocado ahorita? Bueno, muy buena pregunta. Y voy a presentarme sin contar nada de mi hoja de vida. Dimitri es una persona muy curiosa, que siempre ha decidido como tratar de buscar y responder preguntas y experimentar el mundo. Una persona también muy analítica, muy estructurada. Siempre tiene como un cuadro en Excel en la cabeza. Y tercero, una persona que le gusta mucho comunicar, compartir, liderar, enseñar. Entonces ese de Dimitri es una persona comunicadora, emprendedora, analítica y curiosa. Y llegué a este tema de las finanzas
de una manera muy particular, no fue una línea recta, fueron muchas curvas que se dieron, porque yo estudié ingeniería química y administración de empresas. La administración de empresas me ha encantado, el tema financiero siempre se me ha facilitado. Sin embargo, la historia real de cómo llegué a temas de relación consciente con el dinero fue hace unos 3 años. Yo me encontraba en mi sala de mi casa y yo estaba en ese momento ya almorzando y mi hermana estaba a espaldas a mí leyendo un libro. Y yo curioso viendo qué leía mi hermana. Y en el libro yo vi unas gráficas de activos, pasivos, inversión. Y yo dije, mi hermana, ¿qué hace leyendo esto? ¿Sí? Mi hermana es psicóloga, el tema financiero pues no es que le guste mucho. Terminó de leer y la curiosidad mía, dije, hermanita, ¿tú qué estás leyendo? Y dijo, y sacó el libro y dijo, este libro, cada vez que lo leo, te veo a ti reflejado. Y yo entonces más curioso me puse, ¿no? Dije, ¿qué libro estás leyendo? Y me dijo, espérate, antes de que te diga algo también es, no solo te veo a ti, sino veo unas cosas que si tú hicieras que te faltan, te iría demasiado bien. Y aún más le pregunté, ¿cuál es? Dijo, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, un famoso libro en temas de dinero. Para ese momento yo no había leído ese libro. A las horas fui a comprarlo, lo compré y me puse a leerlo. Y en ese momento, cuando lo leí, me di cuenta de algo que no sabía, era que llevaba ya 2 años de vivir de mis inversiones. O sea, 2 años de libertad financiera. Era algo que yo no había planeado, no organizado, sucedió. Y en esa como que en simultáneo la gente comenzó a preguntarme muchas cosas. Oiga, usted lleva 60 países viajando, lleva viajando a 60 países, ¿qué hace? ¿Se ganó la lotería? ¿Se lo paga a sus papás? Yo no. Y comencé a darme cuenta que tenía una peculiaridad como yo me relacionaba con el dinero. Y ahí decidí hacer un taller, dije, oiga, voy a enseñar mis tips financieros. Y se inscribieron 40 personas a un taller que hice online. Y ahí lo que también yo creo que más sorprendió a la gente es que no enseñé en qué debes invertir o cómo está estructurado mi portafolio o cómo organizar las finanzas, sino cómo yo pienso, siento y actúo frente al dinero, en donde no es una transacción, sino una relación. Entonces así fue un poco la historia, a tal punto que me ha llevado a ser educador, profesor, tallerista, conferencista de este tema. Qué chévere, o sea, hay algo que me parece muy interesante, Dimitri, es muchas veces cuando las personas, o puntualmente digo yo, me enfoco en decir quiero este resultado, como que es más difícil llegar a obtenerlo. Sí. Y me he dado cuenta que cuando digo voy a trabajar en pro de un resultado sin estar obsesionado, o sea, decir es que todo lo hago en pro de esto, los resultados me llegan a mí un poco más rápido. De acuerdo. No quiere decir que deje de trabajar o deje de hacer las acciones y de cumplir una disciplina y un método. Sin embargo, no es la obsesión ese resultado. Y es algo que yo veo que te pasó a ti inicialmente antes de tener lo que tú dices, ese plan de trabajo, es decir, voy a llegar a la libertad financiera. Empezaste a hacer algo y una muy buena relación con el dinero que cuando leíste el libro te diste cuenta que ya eras libre financieramente. Sí. Algo que conozco muchas personas que pasan la vida entera detrás de, y siempre digo, es como esas carreras de galgos que les ponen el cebo al frente y nunca lo alcanzan. Sí, sí. ¿Por qué? Porque estás detrás ahí y te obsesionas, que te olvidas de adentrarte a mirar en ti. Sí. ¿Qué debo trabajar? ¿Qué debo mejorar en mí para dar ese paso? Muy bien dicho, de acuerdo con eso. Y es algo que comparto muchísimo porque a veces, y no está mal tener intenciones, o sea, yo tengo muchas intenciones, objetivos, pero a veces la vida te demuestra de formas tan peculiares y sincrónicas cosas que tú no has visto de ti mismo. Y es porque muchas veces pretendemos tener total claridad de quién somos y qué queremos ser. Entonces, es allá, entonces me dirijo hacia allá. Pero si no te abres a la incertidumbre, no podrás ver cómo hay algo más genuino tuyo. Y eso fue lo que me pasó. Y en ese proceso me di cuenta que a mí el dinero se me facilitaba. Es decir, así como hay gente que le facilita cantar
o nació artista y pinta muy bien, o es muy bueno con los números, a mí el dinero me fluía, como que había un ciclo muy bueno. Y poco a poco, durante todo este tiempo, me fui dando que lo que yo tenía no era una transacción, sino una relación. Y eso es muy diferente. Y ahí fue cuando dije, creo que por ahí es el lado. Y cada vez que enseño, también me doy cuenta más de cómo funciona esto. Entonces, es así también como muy la historia y alineado a lo que tú dices de cómo uno lo va viviendo. En eso estoy completamente de acuerdo y lo digo desde mi propia perspectiva. O sea, cuando, cuando empecé a programar y a estudiar este episodio, yo decía, he pasado por esto, he pasado por lo otro, estoy en esto. Y ahorita antes de empezar la grabación, tocamos un tema muy por encima de las constelaciones familiares. Es un tema que conocí el año pasado, lo hice por primera vez el año pasado y puntualmente fui con un objetivo de decir, voy a mejorar la relación que tengo con el dinero. Fue el objetivo. Sin embargo, cuando llegué allá, empecé a ver y dije, no es la relación con el dinero, es la relación que tengo conmigo mismo y con mi linaje que viene atrás de mí y que yo estoy llevando porque lo acepté llevar. Y no es cuestión ni de mis papás ni mis abuelos, sino algo que yo voy a trabajar por mí mismo y el dinero va a llegar en algún momento sin estar detrás del conejo como los galgos. Entonces, eso resuena mucho conmigo y puntualmente, como te decía, cuando empecé a estudiar y a mirar toda la información que tú tienes, yo decía, qué bonito lograr esa relación con el dinero y tener esa tranquilidad de decir, mire, el dinero llega a mí sin necesidad de que yo esté detrás de él o invirtiendo un montón de horas, sino porque disfruto lo que hago y el dinero es el resultado de la relación que tengo con él y la relación que yo tengo internamente. Excelente, como lo has dicho. Creo que no pudo ser más claro. Y esto es una de las lecciones más importantes que he aprendido. Y es, cuando uno cree que el problema es de dinero, no se trata de dinero. Es decir, uno dice, ay, pero es que las finanzas no me llega estos ingresos, tengo estas deudas, estos gastos. Y sí hay un componente importante numérico, técnico, pero lo que más pasa de por qué no ganas más, de por qué tienes unos patrones, unos problemas, es por ti. Es porque hay algo interno, inconsciente, que se ve reflejado en el dinero. Pero no significa que es una cuestión netamente de dinero. O sea, que el dinero ayuda a proyectarlo, a amplificar eso que está dentro. Y son temas de uno de valoración, merecimiento, ego, duelos no procesados, heridas, creencias limitantes, emociones que hemos reprimido. Eso al final hace como ¡cuac! Y el dinero lo ayuda a mostrar más. Y justamente es algo que he aprendido mucho en tema de constelaciones familiares. Constelaciones familiares, como para aclarar, es aquel sistema o metodología en donde uno comienza a revisar temas de uno más allá de lo personal, viendo que hay un sistema llamado familia o ancestros. Papá, mamá, abuelos, inclusive personas que en algún momento no hemos escuchado o personas que no hemos conocido o ya están muertas. Y este sistema influye en cómo te va a ti en la vida. Muchas veces son lealtades inconscientes que tenemos. Voy a poner un ejemplo. Mi abuelo era alcohólico y hoy yo tengo un patrón con alcohol. No necesariamente es que también soy alcohólico, puede estar totalmente adverso a eso o puede surgir algo, tener parejas alcohólicas. Eso mismo pasa con el dinero. Entonces, es muy claro que cuando una familia o unas tienen como un tema de, por ejemplo, ludopatía, es decir, que les gusta mucho apostar, se ve reflejado de alguna manera. En contraparte, o temas de deudas, temas de merecimientos, temas de cuando rechazamos una persona, robos, pérdidas, quiebras, todo ese tipo de cosas que han vivido la familia se ve influenciada en uno, en cómo le va a uno con el dinero. Y es ahí también cuando hay cosas que uno no ve, más allá de lo técnico numérico, que ayudan.
de por sí, hoy voy a abrir más cosas de los que ya he abierto en el podcast acá. Para mí el podcast se ha vuelto en parte a abrir y contar mis miedos, mis chukis, mis aprendizajes y compartir una gotica de del proceso que yo he vivido. Hace un tiempo grabé un episodio hablando sobre las creencias limitantes y las improntas de pensamiento y tocábamos el tema. He tenido facilidad de decir genero buenos ingresos. Ajá. Y me ha pasado, y yo no era consciente de eso hasta el año pasado que dije, vamos a trabajar en esto realmente. Pero así como llegaba el dinero, es como si se fuera. Hay un video y un meme que sale mucho, es como, me llegó el sueldo, y es un algodón que le llega a un panda y se le cae el agua y se le evapora. Qué buena meme. Así me pasaba a mí, y yo no era consciente, y decía, aquí voy a decir palabras que digo, puta, o sea, es que, ¿qué más tengo que hacer? Y me leía libros, me leía Kiyosaki, me leía todos, y yo, pero es que aplico, no puedo. Sí. Y tenía ese bloqueo hasta cuando dije, venga, la respuesta no está afuera, está en mí. Sí. Y empecé a adentrarme a buscar, venga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me falta hacer? ¿De qué no soy consciente? Y empezó a cambiar la película. Total. O sea, de estar en un momento en una bancarrota que salí de ella y después verme decir, mierda, otra vez voy para el mismo lado, ¿qué pasó? Es decir, venga, frenemos y empecemos a analizar, no afuera, adentro. Bien. Y ha cambiado la película y aún digo, sigo trabajando, todos los días trabajo. Hay un libro que a mí me lo leí este año, principio de año, pero me lo leí con otra expectativa. Ajá. Que se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Ok. No me lo leí con el objetivo de dinero, sino venga, los secretos de la mente millonaria, más allá. Y cuando me puse a estudiar el libro, no habla de dinero. Sí, habla de presupuesto, de inversión, pero habla de ti mismo, de encontrar esas creencias, esa relación que tú tienes, cómo te educaron tus padres, cómo escuchaste del dinero cuando eras niño y cambió la película. Bien. Porque es otro mundo. Sí. O sea, ya cuando ves las finanzas desde ese lado, el dinero desde ese lado, te das cuenta que no es cuestión de dinero. Sí. Es cuestión de tu relación y tu relación contigo mismo. De acuerdo. Hay un punto, ya acabo al hecho de decir, tú ayudas a muchas personas, sin embargo, acá en Latinoamérica, y veía una estadística que me pareció, me causó escalofrío, y es que acá puntualmente en Colombia, para que una persona pase de la pobreza a decir, sí logró la riqueza, son 9, 10 generaciones que tienen que pasar. Entonces yo decía, si cuento mis papás, voy yo, ¿cuántas generaciones más tendría que pasar para dar ese salto? Yo decía, qué fuerte estar en ese punto donde para lograr dar ese paso debemos pasar tantos años. En tu experiencia de este tiempo, ¿cuál crees que es la barrera más grande que se presente, hablando acá en el contexto de Latinoamérica, para poder cambiar esa relación con el dinero y poder mejorar esa calidad de vida de millones de personas acá en Latinoamérica? Buenísimo, qué excelente pregunta. ¿Cuáles son los factores más importantes para cambiar la relación que tenemos los latinoamericanos con el dinero? ¿Listo? De acuerdo. Mira, una de las cosas que he aprendido en mis viajes de más de 60 países es conocer cómo la gente se relaciona con el dinero. Entonces, desde tradiciones de cómo entregan el dinero, de cómo muchas veces el dinero lo ven con la espiritualidad, temas de que la definición de riqueza, muchas de esas cosas. Y los latinoamericanos tenemos algunas peculiaridades alrededor del dinero. Creo que algunas poquitas. Sí. Exacto, te voy a contar algunas cosas que tenemos los latinoamericanos y que muchas de estas nos limitan y bloquean para justamente generar prosperidad financiera. Primera, creencias limitantes que tenemos. Una de las creencias más limitantes que tenemos los latinos comparados con otros países es que hay que trabajar muy duro para hacer o ganar dinero. Así como decimos,
tengo que sudármela, tengo que romperme la espalda. Es algo que escuchamos en generaciones y entonces para merecer ese peso, sí, me lo gané, me lo sudé. Entonces esto hace que no podamos ver otras alternativas de cómo hacer dinero, donde el dinero pueda trabajar para uno, en donde, por ejemplo, las inversiones en la bolsa funcionan. Entonces, creencias como esta funcionan. Segunda, otra creencia que tenemos muchos los latinos es el tema del merecimiento. Muchas veces sentimos que no somos merecedores o nos autosaboteamos. Entonces, uy, no. Por ejemplo, oye, ven, te invito a un café. Uy, no, para nada eso. Acá, inconscientemente hay un tema de merecimiento. No recibimos, ¿sí? O sea, comenzamos a cerrarnos muchas de las puertas donde el dinero puede llegar a nosotros. Uy, no debería pedir esto porque es de mala educación. O no debería preguntar esto por lo otro. O sea, son como unas creencias que nos comienzan a llevar a cerrarnos el tema del dinero. Uno, creencias. Segundo, la definición de riqueza que tenemos los latinoamericanos. Comparado, por ejemplo, con otros países, como los europeos o los de Asia, nosotros tenemos una definición muy basada en lo material, en los bienes. Entonces, tú eres rico si tienes muchas cosas. Si tienes 1, 2, 3 carros, 5 carros alineados enfrente de tu casa, rico. Comparado con muchos de los europeos que no es eso. ¿Sí? O sea, tu nivel de riqueza no está dado en cuanto es la apariencia. Y eso hace que, por ende, siempre que tengamos que escalar un nivel de cantidad de cosas que tenemos que tener. Y tener cantidad de cosas no significa que eres rico. Significa que tienes muchas cosas. Pero la riqueza es algo que tenemos que cada uno aprender a definir. O sea, riqueza puede ser pasar un domingo con mi familia. Puede ser una buena salud. Pero hoy en día a veces lo asumimos mucho a ¿qué tengo? Billete en mi cuenta y miren toda esa mano de activos. Y tenga billete en su cuenta, tenga muchos activos y tenga mala salud. No esté con su familia, esté peleado con sus hermanos por la herencia, toda esa cosa. ¿Eso es riqueza? Ahí comienza una persona a definir qué es eso. Entonces, esas son las segundas razones de por qué los latinos nos limitamos en temas de relación con el dinero. Y la tercera y última que también nos sucede es que ponemos muchas veces el dinero en un pedestal. Es lo primero y más importante que tenemos que hacer. Y esto sucede muchísimo. Una de las concepciones más inconscientes de cómo vivimos es la siguiente. Yo tengo que estudiar muy fuerte, ojalá una muy buena carrera y sacar muy buenas notas para conseguir un buen trabajo. Una vez tenga un muy buen trabajo, ojalá que no solo me paguen bien, sino tenga un buen nombre, un prestigio, un buen puesto. Entonces significa que voy a ganar más dinero. Hagamos la causalidad. Buenas notas, buen estudio, buen trabajo para buena cantidad de dinero. Entonces, comienza a hacer una carrera en la vida a cómo yo puedo lograr mucho dinero. Y comienza entonces a volver al dinero como si fuera ese último objetivo, ese Dios. Y vamos detrás de eso y va a pasar una paradoja. Y es, la gente comienza a llegar a tener dinero, pero muchas veces no sabe para qué quiere dinero. Literal, ay sí, necesito pagar los pañales de mi hijo, necesito pagar el transporte. Sí, pero más allá de eso, ¿por qué quieres dinero? Y a veces la gente dice, ¿cuándo estarías feliz? No, cuando tengo $1 millón, 10 millones. ¿Y qué significa el millón? ¿Por qué el millón? ¿Por qué los 10 millones? Vámonos más allá de la cifra. ¿Qué hay detrás? Y la gente, no sé por qué 10. ¿Y por qué no 9.5? ¿Por qué 9? Más allá de las matemáticas, es ¿qué significa eso? Entonces, esa es la tercera cosa que hace que nos cierre y solo estemos como un hámster en una rueda, detrás del dinero, pero ¿y para qué o cómo? Eso. Estoy completamente de acuerdo contigo en esa parte y fue algo que puntualmente me replanteé en esta nueva versión de Ronald 2.0, digo yo. Y es que antes de eso decía, quiero lograr tanto dinero y quiero lograr tanto al mes. Y paré un momento y dije, venga, ¿para qué quiero lograr ese dinero? ¿Cuál es el objetivo? Si ya lo tuviera en este momento, ¿qué estaría haciendo?
Y más allá de ser en mi cabeza, pues me iría a viajar, viajaría con mis padres. Y empecé a mirar y dije, marica, esto lo puedo hacer con menos dinero. Entonces empecé a mirar cuáles son mis gastos, qué es lo que cubre mi estilo de vida actual, cuánto necesitaría generar que no dependa de mí el 100%, que me represente menos gasto de tiempo, menos inversión de tiempo y que cubra esto que necesito pagar. ¿Necesito el $1.000.000 que me tenía pensado? ¿Necesito los 50 millones que tenía pensado al mes? No. ¿Cuánto necesito? X cantidad. Cada persona tenemos un número diferente. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida o nuestra calidad de vida va a ser diferente. Y hay una pregunta que yo me hago ahorita cuando estoy planteándome una meta es, ¿para qué quiero lograrla? Cuando llegue a ese objetivo, ¿qué voy a sentir? Hay un libro que me estoy leyendo, me parece hermoso, que se llama Supercerebro de Jim Quick. Y hay un ejercicio que me pareció genial y que tú hiciste cuando te escuché por primera vez. Ok, ¿cuál? Y él decía, ciérralo, o sea, estaba el texto, lee esto y hace el ejercicio. Y es, ¿qué pasa? Él habla de aprendizaje acelerado, sacándole el máximo potencial al cerebro. Y él dice, ¿qué pasa si no aprendes esto que estás leyendo en este momento y dejas de aplicarlo? ¿Cuál sería tu vida dentro de 2 años? Permítete sentir emociones, frustración, miedo, tristeza, vergüenza, ¿qué? Ese día cuando leí esa parte, estaba en Juan Valdez aquí de Unicentro y lo leí y dije, voy a hacer el ejercicio. Que las personas están acá, dije, me vale huevo, no lo hago por ellos, lo hago por mí. Fue un ejercicio que sentí, lloré, reí, gocé y dije, qué bonito. Porque cambia el tema, o sea, venga, me permito sentir, me permito vivir y dar ese paso más allá. Ya no lo hago por un objetivo de decir lo que piensen los demás, no, sino qué voy a sentir yo y cómo voy a vivir yo. Y eso conecta muy con lo que tú decías, que puntualmente me he dado cuenta que la gran mayoría de personas, cuando buscan un objetivo financiero, no lo hacen ni siquiera por ellos mismos. Lo buscan es porque mi vecino, mi mamá, mi primo, mi tía, mi mentor se siente orgulloso de mí. Pero ¿tú te vas a sentir orgulloso de ti mismo o vas a llegar a ese objetivo y vas a estar con más dinero y sin felicidad? Entonces, por eso te decía, este episodio para mí es hermoso porque estoy desnudándome acá otra vez. Bien, me encanta que hagas eso, me parece fabuloso. Y es eso, o sea, realmente planteémonos esos objetivos desde la conciencia y si para mí terminan siendo importantes. Hay otra estadística que vi, esa se la vi pues la escuché en un podcast de un mexicano y hablaban, se me olvidó el nombre, es más, Maurice Dieck, con este loco que se llama Arturo Elías Ayub. Y hablaban del tema del dinero. Sí. Arturo Elías Ayub es el esposo de la hija Carlos Slim, o sea, el man está fuera del bien y del mal. Bueno. Sí, puede decir, no dejo trabajar toda la vida y ya no me preocupo porque me lleven el desayuno a la cama. Y hablaban de hasta qué punto generar más dinero va en aumento con la felicidad. Y pasaba los números aquí a pesos colombianos. Yo decía, marica, una persona que se gane 20 millones de pesos al mes acá en Colombia, empieza a ir de para allá a disminuirse felicidad. Y lo veo todos los días, o sea, yo no miro noticias, pero uno ve personas en la calle con el automóvil último modelo que les vale un cojonal de dinero y van, digo así, con cara de caballo porque van estresados, pueden tener problemas familiares, problemas personales, pero van en su carro último modelo y no quiere decir que no esté bien tenerlo, sino que muchas veces no tienes esa relación sana contigo mismo
y por lo tanto el dinero no termina representándote una felicidad, sino una carga. Muy valioso lo que compartes. Y una de las preguntas que está implícita ahí es, ¿hasta cuándo es suficiente? En la clase que yo doy en la Universidad de los Andes, una de las sesiones es, respondamos eso, ¿hasta cuándo es suficiente? Y comienzo a mostrarlo con unas curvas económicas, con números. Ok. Entonces, en la economía hay una teoría de los retornos marginales que van dándose a medida que tú vas teniendo algo más. Entonces, en otras palabras es, yo recibo un input que tanta utilidad me va a generar. Es una curva que uno lo puede buscar y la curva va, a medida que yo voy aumentando ese input, va aumentando. Por ejemplo, tengo mucha hambre. Me como una empanada, me va a ayudar. Me como un almuerzo, me va a ayudar. Bien, sin embargo, que yo me coma 3 almuerzos al mismo tiempo, no me va a ayudar. Va a comenzar la curva a ponerse plana e inclusive si como mucho, me afecta. Lo mismo pasa haciendo ejercicio. Listo, necesito bajar de peso, perfecto, comencemos. Comienza a ayudarte mucho, pero llega un punto en que ya, digamos, estás haciendo 5 veces a la semana ejercicio, ya comienza a ser más difícil poder comenzar, digamos, a disminuir peso. Tienes que utilizar métodos mucho más extremos que ya bajar de peso te comienza a afectar. O sea, ya no comienza a generar un retorno positivo, sino negativo. Lo mismo pasa con el dinero. Tú comienzas a tener una calidad de vida que aumenta a medida que tienes ingresos. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo las primeras necesidades, que es supervivencia. Poder comer, poder dormir, poder como justamente tener una buena salud. Y bien, sin embargo, llega un punto en la curva que comienza a ser plano porque ya no necesitas más dinero. En estudios en Estados Unidos, el salario anual es cerca de unos $75,000 a $85,000. Ese punto de quiebre que si ya más de eso anualmente, ya realmente no te va a generar más felicidad, satisfacción, tranquilidad. E inclusive comienza a ver que hay gente que tiene mucho dinero y puede ser la curva negativa. ¿Por qué? Pues veamos los casos que pasan hoy en día. Cuando hay gente que tiene mucho dinero y gana una lotería, hay estudios donde demuestran que pierde amigos, es menos tranquila, vive más estresada e inclusive a los términos de unos meses o años ya no tiene dinero, sino deudas. Otras razones son gente que a veces tiene mucho dinero y no, hemos escuchado eso. Están peleándose sus hermanos por herencias. Está siendo perseguido por X o Y bandido. Entonces, hay unas cosas que pueden decrecer. Entonces, ahí es una de las cosas de hasta cuándo es suficiente. Y ese número es suficiente, cada uno lo establece. Y no en cuanto a cantidad de dinero, sino que tanto tú también te puedes llenar. Y necesitas llenarte. Porque cada uno tiene una vasija diferente y el número no es uno ideal para todos. Y tú eres el único que lo puedes saber cuando tienes clara tu definición de riqueza. Porque si tu definición de riqueza es tener 5 yates, juepucha, llenarlo es difícil. Pero si es un tema de estar con mi familia, tener una buena salud, poder pagar las cosas básicas de supervivencia, pues el vaso va a ser mucho más fácil de llenar y tu satisfacción, tu tranquilidad, tu felicidad también. Genial esa parte y realmente es la pregunta que me hago ahorita cuando digo voy a dar este siguiente paso. Porque más allá del dinero es cómo me voy a sentir, cómo me voy a relacionar, cómo voy a aportar al mundo. Uh-huh. Hay un propósito que el año pasado me surgió y va a sonar loco, ambicioso, y es el año pasado, a finales del año, de octubre a diciembre, en un lapso de 2 meses fallecieron mis 2 abuelas. Fue un momento muy, muy duro en muchos aspectos. Sin embargo, de parar y hacer una introspección. Bueno, esos 2 meses fueron una locura porque falleció mi abuela, a los pocos días me asaltaron, me robaron todo. Después falleció mi otra abuela, entonces como que golpe. Sí. Sin embargo, al final lo que dije, venga, ¿qué me está comunicando la vida a mí en este momento? Bien. ¿Y qué lección debo tener? Empecé a mirar
me gusta escribir mucho en esos momentos y empecé a escribir todos los días y miraba y escuchaba. Una vez llegué y me acosté a la cama 10:30, 11. Duré dando vueltas en la cabeza como hasta la 1 de la mañana diciendo, ¿Qué me quiere decir? ¿qué me quiere decir? En ese momento, en ese momento de reflexión, me surgió un propósito y dije, voy a ayudar a muchos viejitos a tener una mejor vejez. ¿Cómo lo voy a hacer? Van a haber 1000 maneras de hacerlo. Y dije, acá en Colombia hay muchos viejitos, muchas personas mayores que no tienen una pensión, trabajaron toda su vida y ahorita a los 60, 70, 80 años les toca levántese a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 4 de la mañana a buscarse lo de su alimentación, lo de su vestido. Dije, si yo puedo aportar un granito de arena para que estas personas puedan tener una mejor vejez, lo voy a hacer y lo voy a hacer feliz. Bien, bien. Y eso ya me mueve diferente. Me mueve y cuando lo cuento voy a lo más profundo porque digo, o sea, me decía una amiga, ¿quieres montar una fundación? Le dije, no es mi sueño. ¿Y qué gano con montarla si no voy a poder hacerlo? No voy a ser feliz, no. Yo quiero mirar por medio de qué fundación o qué personas o cómo puedo aportar para que esas personas mayores tengan una mejor vejez. Bien. Y lo cuento hoy por primera vez acá en cámara. Qué bonito. Y gracias por compartirlo. Todo un honor poder escuchar eso que dices. Y partiendo de esto, empecé a trabajar más en la relación conmigo mismo y con decir, venga, para lograr ese objetivo, obviamente necesito generar más dinero, pero no va a ser un dinero por generarlo para mí, sino por aportar y darle un granito de arena al mundo y devolverle tanto de lo que me ha aportado a mí. Sin embargo, hay un tema que a mí me parece muy importante hablar, y es que cuando hablamos de dinero, hablamos de espiritualidad y relación. Sí. Para muchas personas es como decirles, esto es magia, esto es como dinero con espiritualidad, como que no les conecta. Y más cuando hablamos, también debes relacionarte contigo mismo, como que salen corriendo o le huyen. ¿Por qué tú consideras que muchas personas les tienen miedo a ese paso? ¿Y qué recomendación puedes dejarnos hoy en este espacio para que las personas que tienen como esa duda de dar ese primer paso lo den? De la espiritualidad. De la espiritualidad relacionada con el tema del dinero. Bueno, hay varias preguntas ahí implícitas. La primera, voy a responder esas 3. ¿Por qué espiritualidad y dinero? ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Y qué recomendación doy? Comenzamos con la primera. Voy a comenzar también abriéndome a mí personalmente. Mira, algo que de pronto no se ve en cámaras o que no se hablaba mucho es que mi vida ha estado muy concentrado también en el tema de la espiritualidad. De muchas maneras. La espiritualidad va más allá de la religión. Es un aspecto, espiritualidad viene a expirar, respirar, y es cuando tú vienes adentro de ti. Y en este proceso he vivido muchas cosas, desde constelaciones familiares, más de 10, desde temas de plantas ancestrales, terapias, reiki, péndulo, tantra, registros akáshicos, y bueno, un montón de cosas que he estado y he hecho, he vivido, también me he formado. Y este tema espiritual lo que hace es ir hacia adentro, ver lo que uno no ve y que está bloqueando. ¿Qué bloqueando? Cosas de tu vida. Puede ser desde dinero, sexualidad, salud, qué haces profesionalmente, lo que sea. Claro, entonces como abre una paja de Pandora y saca uno, mira, arregla, saca otro, va viendo. Y esto es lo que me ha permitido también entenderme a mí y que el dinero me fluya. Porque es como el dinero es una energía que es de un dar y recibir. Y ese dar y recibir, si está bloqueado por muchas cosas de uno, pues no va a fluir, no va a circular. Y no solo es un dinero de billetes, sino mi entrega de tiempo, mi esfuerzo, mi conocimiento y también lo que yo recibo, no solo en dinero, sino
gente que viene, oportunidades, gente que me hace favores, cosas de ese estilo. Entonces, esa es una de las principales razones de por qué la espiritualidad está tan relacionada con el dinero y porque el dinero al final solo es un aspecto tangible de lo que puede haber dentro de una energía. Esa es la primera respuesta. Check. Segundo, la pregunta de por qué la gente no quiere entrar al tema de la espiritualidad. Sí. Hay muchas razones. La primera es porque tenemos una concepción de espiritualidad que muchas veces está dado uno en contra de la ciencia. O sea, si no se demuestra, entonces mal. Segundo, a veces está relacionado con el tema de la religión. Entonces mucha gente no está en la línea de la religión y tampoco es eso. Y tercero, porque, y algo muy importante es, nunca se nos enseña ir hacia adentro, ya haciendo el tema de la espiritualidad como tal. No se explica, sí, o sea, es más un tema acá racional, pero hablemos de culpa, hablemos de miedos, hablemos de la vergüenza. Incomoda, es difícil, y quién se quiere poner vulnerable a hablar de eso. ¿Por qué? Porque ¿para qué? La gente dice, ¿para qué? ¿Qué me quiero encontrar algo que no estoy buscando? Pero justamente puede encontrar una cosa que le ayude a desbloquear, a crear una mejor versión. Entonces ese tema también del miedo, de lo que puede encontrar, o porque pues no le ven una razón, no ve ninguna intención, o ha escuchado historias de la religión, de la física, de lo que sea, que lo permite bloquear. Esa es la razón por la que sucede. Y me encantaría también escuchar también qué es lo que piensas ahí en ese aspecto, si hay otra razón. Y ya frente al de las recomendaciones, si quieren cambien el término de espiritualidad y pongan el término camino interior. Y si todavía es muy hippie, pónganle desarrollo personal. Si todavía es muy hippie, váyanse por el lado de mejorar tu calidad de vida. O sea, eso es independiente de la marquilla que le pongamos. Porque al final es ver un poco más hacia adentro lo que está pasando en mi mundo interior. Y lo puedes hacer, esa segunda recomendación, cualquier método. No tiene que ser necesariamente por un tema de tengo que ir a hacer ayahuasca. O no, el método es entonces ponerme una bufanda blanca y rezar. No, puede ser perfectamente con un libro. Puede ser perfectamente haciendo un diario, un journaling. O sencillamente diciéndome, tengo miedo, juepucha. Ok, acepto que tengo miedo, acepto que tengo rabia. Comenzando por eso. Entonces, esa es también mi recomendación. Comienza primero quitándole el marco de lo que tú crees que es la espiritualidad y ponle el nombre que quieras. Y segundo, hay muchos métodos. Mira qué método te funciona. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres complementar? Escucho. Está muy buena esta conversación a propósito. Me encanta. También estoy disfrutándola mucho, que sé que al final va a querer seguir y ya el tiempo no va a dar para tanto. Sin embargo, puntualmente en este punto, desde una perspectiva personal, y tal vez lo que yo he vivido es que las personas tienden a radicalizar todo. Si hablamos de espiritualidad, y tengo muchos amigos que son muy, muy religiosos, y dicen es que la espiritualidad solamente la encuentro en la iglesia. Yo digo, no. Yo la espiritualidad, el momento que más conecto conmigo es cuando estoy en mi casa meditando. Es más, vengo acá a este lugar, me siento en mi escritorio, respiro, medito 10 minutos y me siento tan feliz, tan tranquilo, porque es lo que tú dices. Nada más el hecho de respirar conscientemente 2 minutos, digo, ni siquiera son 10, 15, no, empieza con 1 minuto. Trata de respirar conscientemente 1 minuto, ya me conectó diferente a mí. Y para llegar al punto de ahorita meditar 10 minutos, empecé con 1. Y me iba sintiendo mejor. Vamos a 2. Y la meditación que yo hago no es callar mi mente, porque es muy jodido. Puede que haya en esos 10 minutos 5 segundos donde mi mente queda en blanco y es una maravilla. Pero al momento que yo me siento a meditar, yo dejo fluir los pensamientos. Yo no me centro en que no aparezca, no, llegó listo. Recibámoslo y dejémoslo que siga.
Y esa radicalización que digo ahorita en este momento y acá en Colombia estamos que o blanco-negro o hablando de temas políticos derecha-izquierda o sea, todo tiene que ser casi que a los extremos. Una persona que diga la espiritualidad no es solamente una religión, las personas que están en religión ya dicen, no, esto está equivocado. Y una persona que está muy conectada con la religión, una persona que no es religiosa, le va a decir, este man está loco. De acuerdo. Entonces es lo que viví yo y que sigo viviendo es, parce, no me voy a los extremos. Vamos a esos tonos grisáceos que tienen tienen muchos aprendizajes y cosas muy bonitas que enseñarnos. Y eso ha cambiado la película. Yo pasé en algún momento en mi vida a ser muy religioso, de ir a la iglesia cada 2 días, cada 3 días, cada 8 días y decir sí. Y mentalmente digo, ser una mierda como persona, alejarme de la religión y ser una mierda como persona, a decir, listo, no, voy a la iglesia cuando yo quiera ir, me conecto bien con la iglesia, voy, respeto, estoy en mi momento, me conecto en un momento conmigo mismo y ser mejor persona. Y eso es lo más importante para mí en este momento, ser mejor persona. Bien, qué bonito eso. Y gracias por compartirlo y también muy resonante en eso. Cómo ser una mejor versión de uno mismo. De Para acuerdo. uno y para los que le rodean. Siempre le digo y le decía a mi expareja hace un tiempo, yo le decía, el cambio no lo haces por los demás. Si una persona cambia porque la pareja se lo dijo, mi mamá me lo dijo, mi tío, lo que sea, en algún momento va a volver a su esencia principal porque eso es lo que tú eres. Sí. Si tú cambias por ti mismo porque realmente tú lo quieres hacer, puta, el cambio va a ser perdurable y las personas que están alrededor se van a beneficiar. Sí. Y en ese momento cuando yo le dije a ella, porque eso fue hace muy buen tiempo, y ella me decía, dime qué cambio, yo cambio. Le digo, no, es que no quiero que cambies nada. Y menos por mí, cambia por ti, porque tú quieres estar mejor contigo misma. ¿Que a mí me va a gustar el cambio? Chévere. ¿Que puede que no me guste? Chévere. Pero si tú estás bien contigo misma, ya, eso olvídate de los demás. Y esa parte me parece muy bonita y no la tenía ni pensada tocar. Y mira. No, y me encanta. El tema del cambio creo que es fundamental y tú bien dicho, has dicho una verdad y es, si yo estoy pretendiendo cambiar porque otros me lo dicen o X o Y, sin que nazca realmente de mí como por un llamado, porque deseo, entonces no va a ser un cambio genuino y se va a caer. Completo. Ahí sí complemento y digo, es muy cierto, porque realmente digo, nadie puede hacerte girar a la derecha o a la izquierda si tú quieres ir derecho. Nadie más lo va a poder hacer. Tú tomas la decisión de por qué camino coger. Sí. Y tú decides si quieres el camino largo o el camino corto. Sí. Sencillo. Y eso es una decisión netamente de cada persona y cada persona que nos está escuchando va a decir, esto que están diciendo este par de locos ahí me sirve, no me sirve, o resuena conmigo, no resuena. Si resuena, yo digo, increíble que se den esa experiencia. Le decía a una amiga, le decía, esa experiencia de tener una constelación, recomiendo que no se la salte nadie, porque es muy bonita, pero no todo el mundo está preparado para hacerlo. De acuerdo, alineada con eso, de acuerdo. Entonces, muchas personas no lo hacen, ¿por qué? Porque les da miedo y no lo hacen, listo, perfecto. Y aquí salto ya a un tema más allá y es, por favor, que hemos venido hablando, creo que durante todo el podcast, y es esa relación con uno mismo y es esa relación de bienestar. Y todos tenemos un montón de retos, desde la parte de salud mental, bienestar emocional, que nos marcan la vida. Para Dimitri, un momento de toda esta vida que te haya marcado desde esa parte de bienestar emocional y salud mental, que tú dijeras, esto me marcó muchísimo en mi camino. Sí. Hace unos 6 años yo me encontraba en lo que muchas veces la gente llama la cúspide de éxito, de vida. Tenía un salario en ese tiempo, más o menos unos 27 millones. Un cargo muy bueno en una empresa muy buena, liderando proyectos grandes, viajando por el mundo,
con un lindo apartamento, una linda pareja. Pucha, ya le hizo el chulo a todo lo que necesita en la vida. Y uno creería que con eso ya es tranquilo, ya es feliz, ya seguro todo, ya es libre. Y no. Vivía estresado, vivía preocupado, peleado, en muchos términos, o sea, de pareja, de laboral, se movía mucho el ego. Uf. Y la vida me lo mostró con momentos muy difíciles, con crisis personales a nivel amoroso, a nivel de que uno se estresa tanto que ya no puede más. ¿Y a cabo de qué? Tener más dinero para tener más qué, poder, reputación. Eso es lo que hace al final y aprender a inflar el ego. Pero adentro uno estaba vacío, le faltaba mucho. Y eso no se trabajaba con más dinero, con más relaciones, o con una mujer más bonita, o con un apartamento más grande. Se trabaja adentro. Y fue tan duro de lo que me lo mostró. Muchas veces uno no lo quiere ver y se golpea, hasta que ahí decidí hacer un cambio. Pero sí fue un momento de los más importantes en mi vida, que aprendí justamente que no, las cosas de afuera no lo van a llenar a uno adentro. Ayudan algunas cosas para facilitar la vida, sí, pero sí, entonces no habría gente con mucho dinero y sin problemas, ¿no? Mucha gente tiene dinero y problemas, o gente que tiene poco dinero y vive feliz. Ahí está. Qué bonito escuchar y que me permitas, que nos permitas conocer esa parte de ti. Gracias. Y a mí hay dos personas que he admirado y hay una que yo digo admiro y creo que es uno de los pocos empresarios que yo sigo en Instagram, que es el señor Richard Branson. Ok. Yeah. Yo digo, este tipo montó una vaina enorme, trabajó muy duro y ahorita el man vive una vida tranquila. No quiere decir que no tenga inconvenientes, no tenga retos, pero digo, a diferencia de una gran mayoría de empresarios y de líderes mundiales, el man no está metido tratando de cambiar o tener más poder o tener más. Yo digo, el man ya hizo y ahorita yo escuchaba una charla del man decía, dijo, yo ya no me meto en mi empresa. Yo ya tengo personas que lideran, digo, yo sí voy una vez al mes y me reúno con ellos para saber en qué va todo el tema. Pero a mí no me interesa estar metido allá porque es que esto ya no depende de mí. Yo tuve una idea, se fue expandiendo, se amplió, ya ese momento de que otras personas lo lideren. Yo decía, qué bonito esa vivencia, porque digo, él ya encontró su punto de decir, ya es tener más, hacer más, no me va a dar más felicidad. Y me parece muy bonito, digo, cuando tú logras encontrar ese centro y ese objetivo, es decir, lo que hagamos en punto, hasta dónde es bueno, hasta qué punto. Y yo lo pongo en contraste con muchas otras personas, sin decir nombres en este momento, que pelean porque no, es que va a lanzar esto y yo tengo que hacerlo. Nada más miremoslo ahorita con temas de las empresas líderes en temas de inteligencia artificial. Anthropic, OpenAI, Google con Gemini, y están ahí la pelea. ¿Cuál lanza primero? Esta hizo, esta no lo hizo. Y digo, vienen un estrés constante a ver cuál lanza más rápido algo para tener un poquito de ventaja para que el otro lo adelante. Y yo digo, a la final están en esa guerra que me imagino a los hijos allá matándose la cabeza sin poder disfrutar su vida y ganando un montón de dinero que, digo, qué bonito ganar todo ese dinero, pero digo, si logran entenderse más a ellos mismos y estar mejor con ellos mismos, tal vez muchos ya no estarían liderando esa empresa. Y a mí me ha marcado eso. Decir, venga, hasta dónde realmente es necesario para mí y hasta dónde me va a aportar y me va a permitir ser más feliz. De acuerdo. Y qué bonito pues también que tú nos abras esa parte de ti que fue un punto en el que tú dijiste, para muchas personas está en el top, mas sin embargo tú decir, venga, llego a mi casa y tengo problemas. Sí, exacto. Tengo un montón de cosas que... Exacto.
exacto. O sea, no, como tú dices, puede llegar el cheque más alto de uno y uno no puede dormir del estrés, de las peleas que uno vive. La cabeza está así, ja, ¿es eso vida? Pero tiene mucho dinero. Pucha, ¿a costa de qué? O sea, siento que, y yo sé que para mucha gente es difícil escuchar eso porque pues está en modo supervivencia De acuerdo. y lo entiendo totalmente, pero y a veces a la gente puede estar viviendo esa vida, teniendo mucho dinero y viviendo estresado, no pudiendo dormir, peleando con su pareja, todo eso, y como que entra en un modo dormido. Ah, pero es que tengo buen dinero, tengo un buen cargo y hago esto, pero no están felices con su trabajo, no están pudiendo dormir y se quedan ahí. Y para mí eso puede ser la mayor prisión que uno puede estar. De acuerdo contigo en esa parte. Y vuelvo y digo, no quiere decir que tengamos pelea con el dinero y no nos guste el dinero, sino que realmente, desde mi punto de vista, creo que desde el tuyo también, lo vemos más desde otro punto, de que no dependemos de él para ser felices. Obviamente decirlo desde un ángulo que ha logrado algo, una persona que vive con el mínimo y escucha esta vaina va a decir, este par de locos, ¿qué puta les pasa? Y es entendible, por lo que tú decías, están en su constante supervivencia. Pero si se cuestionan y miramos, venga, ¿realmente cuánto necesito? Y, no me siento feliz en mi trabajo, pues miremos otra opción. Sí. Y es dar ese pasito adicional que muchas veces nos da miedo dar. Bien. Pero ese primer paso, digo, es el que más cuesta porque es el que te saca de tu zona de confort. Hace la zona de confort un poquito más grande, pero te mueve. De acuerdo. Ya para ir cerrando, Dimitri, porque el tiempo se nos agota. Okay. Por mí me quedaría aquí De acuerdo. un montón de tiempo más. Está muy interesante, muy profundo y muchas cosas que realmente dejan más preguntas que respuestas. Yo siempre me voy con un montón de preguntas y pocas respuestas. Acá en el podcast tenemos unas dinámicas, unas que van a seguir, otras que van a cambiar. La Nice. primera es unas preguntas rápidas. Cool, me encantan esas. Son más liberadoras, más. Bien. No profundizamos mucho, pero si se profundiza en alguna también está bien. Y después vamos a inaugurar una sesión contigo, que es que tú dejas una pregunta para el siguiente invitado. ¿Quién es? No sabemos todavía. Me encanta que se Y esa aliste. pregunta la responde esa persona y nos deja una para el siguiente. ¿Listo? Para Me encanta mover eso. Entonces, en preguntas rápidas, Dimitri, Dale. ¿cuál es el consejo que te hubiera gustado recibir hace 10 años, que llegó más tarde y cambió para ti, fue un cambio muy importante en tu vida? ¿A nivel general o A nivel general. Mira hacia adentro de ti. Genial. No dejes de trabajar lo que está adentro, por más de que sea difícil y duela. Inclusive ahí es donde va a haber más brillo después. Para Dimitri Alejo, una descripción corta de qué es el éxito. Éxito es crear quien uno es y elige ser. En otras palabras, ser esa versión más genuina, más auténtica que hay en uno y que uno está creando. Súper bien. Un libro que le recomiendes a cualquier persona que esté escuchando este podcast. Conversaciones con Dios, por el tema de que justamente ayuda a responder muchas preguntas que uno puede tener. Súper De bien. Donald Walsh. Perfecto. Igual dejo ahí en la descripción Claro. el enlace y el nombre del libro. Para ti, ¿qué es mejor? ¿Levantar temprano o trasnochar? Yo soy de los que se levanta temprano y comienza la jornada con toda. Yo ahí complemento, yo soy más trasnochador. Yo me puedo quedar hasta las 12 ahí. Uy, yo no puedo. Pero me va a levantar temprano y es... ¡Puta! ¿Por qué castigan con madrugar? Y por último, un lugar donde te gustaría levantarte un día en la mañana y meditar un muy buen rato. Hay muchos lugares en que he hecho eso y
primero que me llega es Azores. Las Islas Azores de Portugal están en medio del Atlántico. Una conexión energética divina que yo personalmente conecté y donde estuvo la cúspide de la antigua Atlántida. Súper bien. Y ya, para cerrar, para ir cerrando ahora sí, ¿qué pregunta le gustarías o te gustaría dejarle a nuestro siguiente invitado? ¿Cuál es tu mayor miedo hoy en día? Y que es difícil decir aquí en cámara. Súper bien. Para cerrar y terminar, Dimitri, un consejo o reflexión que tú quieras compartir con nosotros el día de hoy. Que no porque tengas o tenga libertad financiera o bienes inversiones significa que siempre esté tranquilo o siempre sea libre o haya mucha certeza. El dinero solo demuestra como lo que tú tienes la capacidad de compra o de uso, pero no significa que la capacidad de disfrute. Y reconocer que yo hoy en día también, a pesar de que soy profesor, de que vivo libertad financiera, de que soy conferencista de temas de dinero y finanzas, sigo teniendo mis dificultades con el dinero. A veces me estreso, tengo miedos, preocupaciones, tengo creencias, tengo que trabajar en merecimiento, en valoración, porque no es algo que un número te diga ya está, es un proceso. Y que siempre recomiendo a toda la gente que reconozca que el dinero va más allá de un número, una técnica o una fórmula. Y es un proceso que va muy de uno, porque el dinero solo va a reflejar la relación que uno tiene con uno mismo. Eso es. Dimitri, qué bonita reflexión para terminar. Muchas, muchas gracias por Gracias. tu tiempo, por tus consejos, por tus enseñanzas. Me voy con muchas preguntas, pocas respuestas, pero muy feliz. Muchas gracias, Dimitri. Gracias, mi hermano. Los mejores éxitos para todo esto que estás haciendo, para todas las personas que vengan. No solo pues en el desarrollo de todos estos episodios y tu podcast, sino sobre todo de tu vida. Y no te deseo dinero, te deseo es una relación con el dinero. Muchas gracias.